Hey, ¿qué onda, viajeros? Bienvenidos a otro videoblog de la poderosa máquina del tiempo. Hoy hablaremos de un taco que ha creado prácticamente una leyenda, una historia, aquí en el bello puerto de Ensenada, y nos referimos al taco de pescado. Corría el año de 1960, en el famoso mercado negro, que más adelante les explicaré que el mercado negro no solamente comprendía la parte que conocemos el día de hoy. En este existía una persona que dio pie a este exquisito apetito culinario del mar, y me refiero a Don Mario. No se le conocía apellido ni familiares, solamente Don Mario. Llegó a ser conocido como el Bachigualato. Este personaje cocinaba para su propio consumo un pescado a las brasas. Le empezaron a decir que lo hiciera frito, así que él empezó desde entonces a freírlo, que él usaba para consumo y que algunas veces vendía para alguna clientela o amigos. Tenía mucha espina, era muy difícil poderlo filetear, ya que el pescado, después de sacarlo de las brasas, era puesto en una tortilla. Así que optó por cambiarlo a lo que hoy se le conoce como el tiburón angelito, ya que tenía muy poca espina o casi nada, y así era más fácil su consumo, y obviamente puesto en una tortilla de harina con una salsa bandera, para ser exacto, que se comía en ese entonces. De aquí, de este manjar traído del mar, montado sobre esta tortilla, empezó lo que hoy conocemos como el famoso taco de pescado. Al principio, cuando empecé a usar el tiburón angelito, no se comía mucho, ya que antes las personas que habitaban en esos años de los 60, 70, parte de los 80 todavía, tenían muy arraigadas los temas tabú, y ellos comentaban que era poco agradable comerse a este tiburón porque se comía a las personas. Para posicionarlo, Don Mario, el Bachigualato, dilató un poco, pero poco a poco, con el tiempo, se empezó a convertir del gusto del paladar de la gente, de los conocidos, de los amigos, y empezó a crecer su fama. Desgraciadamente, Don Mario era una persona que le gustaba mucho la bebida, y esto ocasionó que su puesto o su negocio que él tenía en ese entonces pues cerrara. Pero gracias a que él empezó a tener esta idea, se empezó a dar pie a que más locatarios o propietarios del negocio de la pesca y de poder asar el pescado en ese entonces, pues emprendieran el mismo negocio que él, haciendo prácticamente lo mismo. Pero con el tiempo, este manjar se empezó a perfeccionar, poco a poco. En 1961, el señor Pedro Alvarado y su esposa inauguraron el primer puesto oficialmente, utilizando para freírlo un tibor de 200 litros, un pequeño techo que le servía para los rayos del sol, ya que estaba muy duro. Y así es como ellos pasaron a los anales de la historia como ser los segundos en poner un puesto de tacos de pescado. Como dato histórico, quiero decirles que al principio el taco no tenía capeado, solo se le agregaba la famosa salsa bandera. El Bachigualato, como lo dije anteriormente, terminó abandonando el negocio, para ser exactos en 1963.
cediendo su lugar a la señora Socorro Negrete, que más adelante la volveremos a tomar para referencia. El señor Pedro Alvarado utilizaba aceite vegetal y leña para la elaboración de sus tacos. Un año después, en 1962, llega al puerto de Ensenada el señor Seferino Mancilla Fortuna, originario de Padilla, Tamaulipas, con su esposa y 4 hijas, con muchas ganas de abrirse fortuna aquí en el puerto de Ensenada. Ellos vivían primeramente en un motel, ahí rentaban, pero con el tiempo obviamente se empezó a quedar sin dinero, lo que lo obligó a que se fuera a vivir a las orillas de la playa en ese entonces. Ya viviendo él en la playa, consiguió un trabajo de pescador. Su jefe tenía una embarcación llamada El Vagabundo. Él, junto con su esposa y sus hijas, se lanzaron a una travesía a Guerrero Negro. Una travesía que en verdad, cuenta la historia, fue pesada, tanto para él como para su familia. Ya en ese lugar le empezó a ir muy bien. Se empezó a dedicar a la pesca del pez chupalodo, que se hace por medio de trampas. De verdad empezó a irle tan bien, convirtiéndose en alguien exitoso. Aunque esto le trajo mucho éxito, también le trajo muchas envidias por sus compañeros. Así que él tuvo que moverse hacia la isla de Cedros. Ya en la isla de Cedros desempeñó diversos oficios, pero ahí la vida pues era muy cara. Así que se vio en la necesidad de regresarse nuevamente al puerto. Consiguió trabajo fileteando el famoso tiburón angelito. Esta carne se ponía a secar y después era llevada al mercado de la Merced en la Ciudad de México para su venta. Una pequeña parte que él fileteaba se la regalaba a don Seferino, misma que él cortaba en pequeños trozos, la empacaba en bolsas de plástico y las vendía a los soldados en lo que hoy es el Ciprés. Gracias a esto, él pudo reunir la cantidad de $35, comprando 3 juegos de mesa con sus sillas y poniendo ya oficialmente su puesto de tacos de pescado, haciéndole competencia en ese entonces al Bachigualato y a don Pedrito. Con don Seferino surgió el capeado, ello como una solución a un problema, ya que al freír el pescado, una parte se quedaba pegada en el fondo de la olla y la carne tierna, al salir, al ponerlo en la tortilla, pues se desmoronaba toda. Así que él, pensando cómo mejorar esto, surgió el famoso capeado que ahora conocemos. Funcionaba como barrera y agregaba un sabor nuevo, distinto a lo que ofrecían los demás puestos ya existentes. Para ser exacto, su misma esposa, la señora Evelia, fue la que confeccionó el capeado, utilizando orégano, ajo, sal, polvo para hornear y leche o a veces agua. Cuando el señor Mario, como lo dije anteriormente, dejó su puesto, se lo cedió a otra persona que sería también parte de esta historia de los tacos del pescado, y me refiero a la señora Socorro Negrete Rivera, que tuvo el puesto aproximadamente por otros 4 años más. Después de ser expulsada del entonces Mercado Negro, se fue a vivir a San Felipe, convirtiéndose en la pionera de la elaboración del taco de pescado en ese lugar. Su hijo, posteriormente, siguió con esta tradición. Hasta este momento, quiero hacer una referencia que solamente había 5 personas que se dedicaban a vender tacos de pescado. El señor Pedro Alvarado, Seferino Mancillas, Socorro Negrete, la comadre y Tomás Jiménez, junto a su esposa Margarita. La señora Aurora Rojas Aguilar
en el año de 1964 comenzó a vender el tan famoso taco de pescado, siendo ella empleada de la señora Socorro Negrete, la misma a la que el Bachigualato le dejó el puesto. Ella, la señora Aurora Rojas, aprendió la receta y se animó a poner su puesto, apoyada por el señor Santiago Peña Ojeda. Como dato histórico, actualmente, donde está Agencia Arjona, ahí había, por así decirlo, una tercera sección del mercado negro. Este funcionó entre 1957 y 1967, prácticamente 10 años. Según se cuenta, se vendía ilegalmente especies, la cual solo tenía la concesión cooperativas pesqueras y de langostas, así como de camarón y abulón. Es por ello que hace un momento hice la referencia que fueron expulsados los locatarios de esa parte. Se usó la fuerza militar para su desalojo. Se les ofreció a los que estaban ahí, a los comerciantes y locatarios, pues que se cambiasen a la calle Miramar entre Boulevard Costero y calle Primera. Pero las rentas eran tan altas, aparte de ser en dólares, que muchos optaron por mejor abandonar el negocio. Y ahí pararon algunos la famosa venta del taco de pescado. En 1965, la señora María Corona Vargas también empezó a vender los tacos de pescado por su alta demanda entre los turistas y los clientes. Otros que se dedicaron a la venta del taco de pescado en 1969, solamente por mencionarlos, diré que fueron la señora Guadalupe Silva, o Doña Lupe, como se le conocía, José Pedrosa, o El Charrito, y Miguel Osegueda, rival de Don Seferino y El Charrito. Ya en el año 1969, el señor Rafael Virgen se dedicó a la venta también del taco de pescado, pero al año tuvo que partir a Los Ángeles, California, y tuvo que rentar su local al señor Dionisio Soto Orozco por tan solo $1 por día. Imagínense, $1 por día. ¡Qué chulada! Este local se encontraba en Juárez y Espinosa. También en esa misma acera se encontraba una ferretera de nombre El Fénix. Por ello, el nombre de estos famosos tacos El Fénix. Ahora, estos tacos fueron movidos a la calle Sexta y Espinosa, y su nombre fue cambiado a Tacos Mi Ranchito El Fénix. Los tacos Corona se llamaban así porque justo en la misma cuadra existían unas pinturas de nombre Corona. La propietaria de estos tacos Corona era la señora Soledad Valdés, o más conocida como Doña Chol. Esto dio a que con el tiempo el señor Lorenzo Soto Orozco, hermano de don Dionisio, pusiera también su puesto de tacos, ubicado en la calle Juárez y Castillo. Obviamente llegaron a ser los famosos tacos Castillo. De la misma manera, su sobrina Rita Orozco Soto abrió también su puestecito en la calle Juárez y Floresta, que hasta hoy se llaman los tacos Floresta. Para terminar, quiero decir que la revista National Geographic, publicada en enero del 2015, en su sección de Travel, destacó la preparación del taco de pescado, ocupando el lugar número 10 entre las comidas del mundo, llamándolo así, platillo inolvidable, que ahora pasa a ser una historia más de la poderosa máquina del tiempo.